Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario, esta vez con el doctor Antonio Hernández, médico especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Antonio estuvo ya en el podcast hace varios años hablando en aquel momento sobre equilibrio metabólico y hoy volvemos a raíz de la publicación reciente de su libro titulado Testosterona, la hormona de la vida. El libro es un tratado amplio sobre esta hormona y en esta entrevista nos centraremos en aspectos que no cubrí en mi podcast 288, por lo que si queréis una visión más general sobre la testosterona y cómo mejorarla con estilo de vida, os recomiendo empezar por ahí. Y con el doctor Hernández trato temas nuevos como por ejemplo el papel de la testosterona en la mujer, ya que aunque es considerada una hormona masculina, tiene también un papel importante en las mujeres. Hablamos de su efecto en el cáncer de próstata, en la calvicie o la pérdida de pelo y veremos cómo la finasteride influye en ambas cosas, tanto en la próstata como en la alopecia, y vemos también qué efectos secundarios podría tener. Y por último, dedicamos bastante tiempo a hablar sobre las terapias de reposición hormonal, en qué casos podrían ser recomendables, qué tipos existen y qué aspectos debemos vigilar para minimizar riesgos. En definitiva, una clase magistral sobre la testosterona de la mano de uno de los profesionales con más conocimiento en este ámbito, así que no te la pierdas. Antes de entrar en materia, quiero recordaros a los patrocinadores de este podcast, WeBotanics y Paleobull. WeBotanics ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, y hemos hablado varias veces de los beneficios que puede tener para reducir la ansiedad y el dolor, también la inflamación, además de tener un papel neuroprotector. Sabemos que puede favorecer el descanso, se está estudiando también por su posible beneficio en el rendimiento atlético. WeBotanics tiene además una crema facial y un cremigel para molestias musculares que además de CBD llevan distintos principios activos. Y por su parte, Paleobull fabrica barritas de energía, una crema de cacao y avellana llamada Ambrosía, que está muy buena, sin azúcar, con aceite de oliva virgen extra en vez de aceite de palma. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir. Y relacionado con la temática de hoy, tienen el suplemento Testo, que como expliqué en el podcast 288, podrían mejorar los niveles de testosterona como fenogreco, ashwagandha o zinc. Podéis echar un vistazo a sus productos en webotanics.com y paleobull.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde tenéis una selección de productos de Paleobull y también tenéis nuestra avena overnight que hicimos en colaboración con la neoyorquina, que están gustando mucho para preparar un desayuno en menos de un minuto. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida al doctor Antonio Hernández. Bienvenido al podcast, Antonio. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Nada, lo primero, gracias por invitarme a tu canal, a tu espacio y eternamente agradecido. Ya es la segunda vez que me invitas y muy a gusto y sobre todo esperemos aportar información que le valga a muchas de las personas que lo van a escuchar. Seguro que sí. Es un placer charlar contigo de nuevo, como dices, ¿no? Estuviste hace casi 3 años, pasa el tiempo rápido. Sí. Y ahí estuvimos hablando sobre el equilibrio metabólico y ya de aquella hablamos un poco sobre salud hormonal. Y hoy vamos a continuar con esta temática, pero nos vamos a centrar en la testosterona, ¿no? Y qué impacto tiene en la salud, tanto en hombres como en mujeres. Eso y la primera pregunta sería, ¿por qué decidiste escribir un libro sobre la testosterona y además con el subtítulo La hormona de la vida? Pues mira, me decidí, en realidad no fue una idea mía, fue idea de la editorial Planeta. Yo es cierto que había sacado ya algún vídeo en mi canal de YouTube y tenía alguno con una barbaridad de visualizaciones, uno de cómo elevar de forma natural a través de suplementación y nutrición tus niveles de testosterona, que actualmente tienen más de 3 millones de visualizaciones, y había sacado algún vídeo más por ahí, pero bueno, eran muy reducidos los vídeos alrededor de esta temática, pero bueno, habían funcionado muy bien, lo cual significa que hay un calado poco a poco mayor a nivel social en cuanto al interés de la testosterona y bueno, contactó conmigo la editorial Planeta y me propuso hacer un libro alrededor de la testosterona, que es cómo funciona el organismo, beneficios, pros, tanto hombres como para mujeres, y ahí me cambió literalmente el chip,
¿vale? Porque, bueno, yo he sido un apasionado y soy un apasionado de la fisiología hormonal, no solo de las hormonas androgénicas de la testosterona, pues del estrógeno, progesterona, tiroides, insulina, pero siempre me dio respeto divulgar porque, bueno, al igual que hay claros beneficios, también mal usada la testosterona, pues pueden existir y hay muchos efectos colaterales, muchos efectos secundarios, etcétera, mucho vínculo con el doping y siempre me dio cierto respeto porque hablar de esta hormona exige responsabilidad para saber cómo divulgar y que no se tome la información a la ligera, pero bueno, visto que la propia editorial y quería hacer un libro que fuera divulgativo, en todo momento me decían, por favor, que sea ameno, que sea para el gran público, no queremos que sea para profesionales, era como que, bueno, la evidencia, se hacía demasiado evidente que hay un calado social en torno a aprender más de esta hormona. En Estados Unidos y otros países ya está a la orden del día, que en muchísimas clínicas antienvejecimiento, endocrinos, urólogos, trabajan en la terapia de reposición de testosterona y aquí en España, por suerte, cada vez son más los médicos que la están trabajando. Entonces, pues bueno, creo que se impuso la necesidad de que mi pasión, no es que desde hace 2 años me haya adentrado, yo ya hace 15 años en mi primer máster de hormonoterapia, pues ya me quedé con los ojos abiertos, decir, ostras, qué maravilla. Y a partir de ahí, pues bueno, con todo el estudio del metabolismo, de la inflamación, todo el vínculo que ya sé que existe con las hormonas, pues bueno, se dio ese paso definitivo donde se hacía evidente que bueno, tenía que adentrarme un poco más, aparte del estudio, en la divulgación. Sí, sin duda creo que has logrado ese equilibrio entre rigurosidad y accesibilidad, ¿no? O sea, es un libro profundo, pero a la vez orientado a un público general. Y aunque siempre que hablamos de testosterona, como decías, parece que nos dirigimos al público masculino, pues las mujeres también producen pequeñas cantidades de testosterona y también tiene un impacto relevante en su salud. ¿Qué aspectos destacarías de la testosterona en la mujer, tanto a nivel de producción como de principales funciones? Pues sí, como bien dices, o sea, por desgracia, pues bueno, los mitos que existen dentro de la medicina, la nutrición y que tú bien sabes que luchas en el día a día contra tantos y tantos mitos en torno a la salud, pues con la testosterona ocurre lo mismo. Tradicionalmente nos hemos acostumbrado a pensar en la testosterona como una molécula única y exclusivamente usada por parte del cuerpo masculino. Sin embargo, en la mujer es vital, al igual que, ojo, en el hombre es vital que existan unas concentraciones adecuadas de estrógeno, de hormona femenina. En el caso de la mujer, la testosterona principalmente viene derivada desde la dehidroepiandrosterona, la famosa hormona DHEA, que es liberada en la cápsula suprarrenal, no en los órganos sexuales, en el ovario, ¿vale? Porque la práctica totalidad de testosterona viene desde la DEA liberada por parte de la cápsula suprarrenal y que luego ya posteriormente es transformada en testosterona. Y para las mujeres es crucial, conforme va bajando los niveles de testosterona o de DEA, sobre todo a partir de los 35-40 años, es cuando suele cambiar mucho el metabolismo de la mujer, empieza a acumular más grasa abdominal, muchos de los problemas metabólicos y la lipotoxicidad asociada al síndrome metabólico empieza a surgir en estas edades y es aquí en el llamado climaterio, que es unos 8 o 10 años aproximadamente previos a la menopausia, cuando muchas mujeres entran en un pequeño punto de inflexión vital donde pierden la energía, donde pierden la competencia para enfrentarse al estrés como antes, donde el cortisol, que es catabólico, ya no es compensado por el anabolismo que favorece la testosterona y la DEA en su organismo, donde los problemas en torno a la esfera sexual, la anorgasmia, el impulso sexual empiezan a aparecer y donde empiezan también a surgir muchos problemas de ansiedad, sobre todo especialmente porque la mujer no logra entender todo lo que ocurre. Si a esto sumamos que los hombres necesitamos testosterona para fabricar masa muscular, pero la mujer evidentemente aún necesita más recursos para evitar la sarcopenia y la pérdida de masa muscular asociada a la menopausia, con todo lo que ello conlleva metabólicamente, resistencia a la insulina, osteoporosis, pérdida de densidad mineral ósea. De ahí que para mí es tan importante la terapia de reposición de andrógenos. Cuando hablo de andrógenos puede ser testosterona pura o DEA, en el caso de la mujer como en el hombre. Después quiero que hablemos en profundidad de estas terapias. Y nos has explicado principalmente los efectos fisiológicos de la testosterona, pero sabemos que esta hormona tiene también un importante efecto a nivel cognitivo, ¿no?
Sí, sí, esto y estuve muchísimo estudiando este área. Bueno, pues de hecho, bueno, no, la investigación no la hice yo solo, no podría haberlo hecho. Escribiría al mismo tiempo investigar. En todo momento intenté ser lo más riguroso posible y conté con todo mi equipo que me estuvo haciendo investigación y documentación de todo lo que hay escrito, al menos hasta el 2021, que es cuando sale el libro. Y cada vez existe más literatura robusta en torno al vínculo de los andrógenos con el funcionamiento del sistema nervioso. En el sistema nervioso existen determinadas zonas con alta densidad de receptores androgénicos, zonas muy importantes a nivel del cerebro como el hipocampo, como la amígdala, la zona prefrontal, zonas que se encuentran muy vinculadas tanto al funcionamiento cognitivo como al funcionamiento emocional. De ahí que se está estudiando cada vez más cómo con el paso del tiempo, pues patologías neurodegenerativas asociadas al envejecimiento se encuentran en mayor prevalencia en personas con un nivel mucho más desplomado de testosterona. También hay que tener en cuenta que más allá de la acción directa de la testosterona en los receptores androgénicos del sistema nervioso central, cuando una persona tiene más testosterona, tiene un entorno más equilibrado, más homeostásico en su vida. Cuando una persona de 70, de 80 años puede volver a ser, porque por ejemplo, se module de nuevo su nivel de testosterona, puede volver a ser competente para salir a la calle, para hacer tus acciones del día a día, la compra, para recuperar masa muscular, para volver a andar, para volver a quedar con tu nieta pequeña e ir al colegio, para volver incluso a bailar, aunque sea en una residencia, qué duda cabe que esto va a tener indirectamente una mejoría en el funcionamiento cognitivo, porque va a ser una persona que se va a hacer más cargo de sí misma, va a estar más ilusionado. El hecho también de que contraigamos más masa muscular, aunque sea mínimamente, eleva las concentraciones de acetilcolina, algo que, por ejemplo, pues ya está también muy estudiado, el cómo el ejercicio muscular genera un impacto beneficioso en patologías como la demencia senil o el Alzheimer por el aumento de acetilcolina. Y pues todo aquello que favorezca no solo la testosterona, el entorno, el ejercicio, la nutrición, mejoría de biorritmos, todo aquello que mejore la competencia neuromuscular, indirectamente va a mejorar pues las funciones cognitivas, la concentración, el foco, la interrelación de ideas y, por extensión, la autoestima y el estado anímico. Totalmente, ¿no? Como decía, pensamos en la testosterona como una hormona para ganar músculo, pero tiene un impacto fundamental en la motivación, nos da energía para enfrentar la vida, etcétera, ¿no? Totalmente. Bueno, quiero que hablemos después de terapias de reposición o de optimización hormonal, pero antes debemos entender cuándo podrían ser beneficiosas, ¿no? Y el primer caso sería obviamente cuando haya deficiencia. ¿Cómo podemos identificar una posible deficiencia de testosterona en la mujer, tanto a nivel de analíticas como de síntomas que suelen estar asociados? En analíticas, a diferencia del hombre, donde, pues bueno, básicamente hay que mirar testosterona tanto total como libre, en la mujer sí se puede y se debe mirar la testosterona total y libre, pero sobre todo la androstenodiona, que la androstenodiona en realidad es un precursor tanto de andrógenos como de estrógenos, pero es un marcador muy sensible al déficit de testosterona y el mal uso de testosterona por parte del cuerpo, el cual suele estar desplomado en mujeres a partir de los 40-50 años con un déficit de testosterona y especialmente para mí cobra relevancia la dehidropiandrosterona sulfato, ¿vale? La parte sulfatada de la DEA, que vuelvo a repetir, a partir de los 40 o 45 años, por desgracia, cada vez son más mujeres que la tienen desplomada. Y si hablamos de signos o de cosas que nos puedan llamar la atención para plantearnos si quizá me está faltando testosterona, aquí en realidad tanto hombres como mujeres tendrán los mismos síntomas. En primer lugar, suele ser muy característico que ante un desplome o una bajada paulatina de testosterona, cada vez la composición corporal tiene un morfotipo más característico, que es pérdida de musculatura estriada periférica, de forma que poco a poco empezamos a perder musculatura en los brazos, en los hombros, en el glúteo, en las piernas, en la espalda, lo cual empieza a generarnos algo de joroba. Muy característico que el trapecio se quede aplanado del todo, porque el deltoides y el esternocleidomastoideo es uno de los músculos con más cantidad de receptores androgénicos, y esto suele ser muy característico en hombres, ¿vale? Y al mismo tiempo, de forma paralela, acumulación de grasa abdominal, ese vientre abdominal
con grasa en los flancos, que hace que incluso la persona, a pesar de que haga una dieta espartana y haga mucho deporte y esté en déficit calórico agresivo y clave la dieta, se quede delgadito, con la cara chupada, sin embargo, dice, joder, es que me pellizco aquí debajo del ombligo y mira aquí esta mierda de detrás de la barriga que no me la quito ni a la de 3, si es que si adelgazo más, es que parezco un enfermo, sin embargo, esto no se me quita. Y esto es muy característico a partir de los 40, 45 años, ese sería uno de los primeros signos, jolines, porque antes adelgazaba y me quedaba bien y ahora ¿por qué acumulo la grasa? En el abdomen, ¿vale? Entonces, ese sería el primer signo. Y el segundo signo sería lo que tiene que ver con el entorno anímico, y aquí hablo de la libido vital, ¿vale? Y de esto hablo en el libro, ¿vale? O sea, cómo hemos confundido, por desgracia, lo que es la libido, pensando que la libido es la expresión vital de la pasión en la sexualidad, cuando libido, si somos rigurosos, tal y como hablaban pues, Freud o Carl Jung, los padres de la psicología, la libido es la pulsión vital interna de querer expresarme ante la vida, sea pintando, sea apasionado por trabajar en mi nueva empresa, por expresarme vistiendo o expresarme sexualmente. Eso es la libido. Entonces, a partir de los 40 años, esa pérdida de pasión, el a poder con todo, pero arrastrándome, sin la alegría, sin propósitos. Cumplo con todo, pero he perdido la inercia vital de expresarme a mí mismo y jugar mientras hago las cosas. Eso lo observo tanto y observo además tantos hombres o mujeres medicados con benzodiazepinas, antidepresivos, etcétera, que en realidad al menos parcialmente tienen un déficit de testosterona y que puede ser cubierto y que al menos parcialmente nos permitirá descender cantidades de antidepresivos o poder eliminarlos, que por eso para mí es una necesidad, que es cada vez se conozca más, al igual que la tiroides o otro tipo de hormonas que las tenemos repasadísimas dentro de la medicina y socialmente, pues para mí es una necesidad que cada vez conozcamos más las implicaciones de los andrógenos. Sí, sí, volvemos a lo de antes, ¿no? A cómo la testosterona o el equilibrio hormonal en general pues influye profundamente en nuestro estado de ánimo y nuestra visión vital incluso, ¿no? Totalmente. Bueno, nos has hablado de deficiencia en la mujer y en el caso del hombre, ¿cuáles serían los niveles ideales y qué otros parámetros más allá de la testosterona podemos evaluar? Sí, en el caso del hombre tendríamos que mirar los niveles de testosterona total, ¿vale? Entonces, aquí más o menos, siempre todo hay que verlo en función un poco de la sintomatología, ¿vale? Porque incluso un mismo hombre en cuestión de un mes o mes y medio puede tener una varianza. Por eso es importante también repetir analíticas. Por eso es importante pues, a los 3, 4 meses verificar cómo se encuentran los niveles. En un laboratorio, fíjate que normalmente vamos a tener unos niveles de testosterona total entre 250 y 1000 nanogramos por decilitro. Eso va a ser más o menos la norma, pero fíjate si es amplio. Esto es lo mismo que la glucosa, el colesterol, triglicéridos. Son tan sumamente amplios los niveles que vemos en los laboratorios que en realidad de lo único que nos están hablando es de los percentiles. Percentil 10 por abajo, percentil 90 por arriba. Eso quiere decir, al igual que cuando hablamos de la glucosa ideal, que siempre y cuando no haya un asterisco los niveles de testosterona son correctos, ni mucho menos. Para mí el ideal de una testosterona total debe estar aproximadamente entre 500, 550 y 850 nanogramos por decilitro. Y luego de testosterona libre entre 15 y 25 aproximadamente, que es luego la que ya finalmente de forma funcional va a llegar a nuestros tejidos. Y un parámetro muy importante es la SHBG, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales. Es una proteína liberada por parte del hígado y que cuando tenemos estrés físico o emocional, cuando hay incluso resistencia a la insulina, lipotoxicidad, pérdida de biorritmos, no duermo, falta de vitamina D, no me expongo al sol y estoy irritado todo el día porque tengo un conflicto del cual no puedo escapar en los últimos tiempos, esta SHBG, esta molécula liberada por parte del hígado, asciende y es un poco la inercia que tiene el organismo ante situaciones de hostilidad de saturar la testosterona, y a pesar de que liberemos una concentración adecuada por parte del testículo, que el organismo no la use. Como para reservarse, es como un programa biológico de la naturaleza para que en situaciones de hostilidad
el hígado libere más SHBG y te quedes resguardadito y no la líes. Y es lo que ocurre en la naturaleza, en un oso, en cualquier animal cuando hiberna, en cualquier animal cuando hay sequía. No voy a tener una inercia de procrear, de irme a por otros depredadores, porque la biología y la naturaleza sabe que voy a salir escaldado, que no voy a poder. El ser humano no hace eso, el ser humano se frustra. Ese es el grandísimo, digamos, problema. Y cuántas veces lo veo en consulta. Y me toca un poco explicarle al paciente que se perdone a sí mismo por no ser el hombre que le gustaría ser cuando tiene una SHBG 3 veces más alta o los niveles de testosterona libre, la funcional, por los suelos, con un nivel a lo mejor de un nivel de 70 años y eso no quiere decir que haya que reponer, porque a lo mejor es que me dices que me han despedido, no veo a mis hijos desde hace 3 meses. Pues entendamos esta situación. Ese no es un buen momento para reponer. El momento para reponer es cuando aparentemente todo está bien y aún así los niveles están bajos. Ahí es cuando podemos valorar una reposición, siempre y cuando igualmente esté contrastado a nivel de analíticas que los niveles están disminuidos. Pero hay que hacer entender muy bien al paciente lo que significa una reposición, porque esa persona de la cual te he hablado, que tiene unos conflictos emocionales, tiene una vida desastrosa y que le está ocasionando un nivel de testosterona baja, si en ese momento tú le das la testosterona, a las 3 semanas usará la testosterona como una droga que le permite tapar los problemas de su vida, lo cual le hará engancharse, lo cual le generará la tentación de meter más dosis y lo cual en realidad no arreglará las bases que le han conducido a ese estrés en su cuerpo. Por eso es tan importante, bueno, como cualquier fármaco o como cualquier hormona, entender siempre el contexto donde vamos a usar el principio activo. Claro, es como si pierdes tu trabajo o te divorcias y te recetan antidepresivos porque estás Lo triste, mismo, ¿no? O sea, lo esa emoción mismo. es normal, no es Claro. patológica y si te medicas, pues tampoco estás aprendiendo a lidiar con eso. O incluso puedes volverte dependiente o adicto, entre comillas, a estos fármacos, ¿no? Y este, de hecho, es para mí el gran problema que existe con la testosterona o el uso de derivados de la testosterona, que serían los esteroides anabólicos. Por desgracia, cuántos críos, literalmente, y no tan críos, ojo, veo en consulta que alentados por un amigo, por el grupo de colegas, por un entrenador, pues ha usado esteroides durante 10, 12, 14 semanas, has encontrado el cuerpo de tu vida, la sexualidad de tu vida, la euforia que jamás has encontrado los huevos para decir a la cara lo que nunca le has dicho a tus padres, a tu mujer, a tus amigos, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues luego cuando lo has dejado, se te ha caído el mundo encima porque en retrospectiva ves la que has liado y encima toda la musculatura se te va, ahora tienes impotencia y esto es una realidad oculta y que además cada vez es más alentada por las redes sociales, donde cada vez estamos normalizando ver unos cuerpos de superhéroe pues que por desgracia solo se consiguen con supradosis de anabólicos y que se está normalizando. Ese es el problema en el gran público. Exacto, digamos que no hay que tener miedo a estas terapias, que bien usadas pueden mejorar sin duda la calidad de vida, pero sí hay que tener respeto y cuidado con el uso, sobre todo indiscriminado, de esta hormona, porque los efectos pueden ser muy dañinos. Mira, sí, sí, un inciso. Mira, parafraseando a Escotado, bueno, que falleció el año pasado, Sí. él decía que jamás deberían ni legalizarse ni tener miedo a las drogas, porque el único miedo que podríamos tener respecto a las drogas es la ignorancia. Sí, al final el conocimiento y la información son la clave, ¿no? Y siguiendo con la buena información, quiero que profundicemos en las terapias de reposición hormonal, pero antes me gustaría hablar sobre algunas creencias o ideas que muchos tienen en la cabeza. Y Ujú. algunas ya las has comentado y me gustaría hablar de otras, ¿no? Para ver hasta qué punto son ciertas o son matizables. Y la primera sería la idea de que la testosterona eleva el riesgo de cáncer de próstata. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues es una realidad parcialmente, parcialmente. Esto lo explico en el libro. En los años 60 surgieron una serie de estudios donde se observaba que aquellos pacientes que tenían cáncer de próstata y se les administraba testosterona tenían una evolución y un crecimiento del tumor y un grado de metástasis mucho mayor y eso es una realidad. A partir de ahí se estableció un paradigma que ha sido muy sólido dentro de la medicina y dentro de la urología pues durante 50 años. Sin embargo, en los últimos 10 años empiezan a surgir, pues bueno, como todo avance dentro de la medicina, empiezan a surgir nuevos conocimientos que nos permiten no dudar de ellos, sino ampliar el horizonte.
Entonces, la testosterona sería esa gasolina que viene a avivar y a generar una mayor llama inflamatoria y una mayor tasa de crecimiento en un tumor existente ya. Entonces, aquella persona con un PSA muy elevado, donde se pueda observar un nódulo que aparentemente pueda ser tumoral en una próstata. Sería una total imprudencia dar testosterona, porque la testosterona lo que va a favorecer es una rápida replicación de todas las células tumorales que tengamos y generará pues una tasa de crecimiento mayor y un mayor riesgo de metástasis y de expansión del tumor. Esa es una realidad que claramente está muy documentada, y es por ello que, aparte de la quimioterapia, la cirugía o la radioterapia, que son las técnicas tradicionales que aplicamos en el cáncer de próstata, lo que se hace normalmente con un paciente con cáncer de próstata es una castración química, ¿vale? Se dan una serie de fármacos que impiden que el testículo trabaje mientras se está haciendo el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia y demás. Entonces, el nivel literalmente de testosterona en el hombre se queda en 0.0. Lo que se ha observado, y eso es así, es que la testosterona va a avivar, si existe un tumor, el crecimiento y al menos durante el tratamiento no se deben de tener los niveles de testosterona cero. Lo que no se ha demostrado es que un hombre a lo largo de su vida, por el hecho de que esté tomando testosterona y tenga unos niveles de testosterona en rango medio alto, nunca hablamos de supradosis, vaya a desarrollar mayor tasa y mayor prevalencia de tumores que una persona que tenga niveles de testosterona bajos. Incluso empiezan a aparecer reportes de hombres con niveles en los últimos años de testosterona muy bajos con mayor incidencia de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque al final siempre tenemos que hablar de homeostasis y siempre tenemos que hablar de equilibrio en el organismo. Entonces, hombres que tienen testosterona muy baja y que tienen mayor cantidad de grasa abdominal, mayor inflamación, mayor resistencia a la insulina y mayor tasa de estrógenos, por eso hombres a partir de los 60 y de 70 años con obesidad o sobrepeso, tú los ves y dices, ostras, sí, parece que tiene tetas de mujer, parece que tiene pechos. Es porque tiene mayor cantidad de estrógeno. Y el estrógeno sí que es una hormona que está claramente vinculada a la hiperplasia benigna de próstata y que puede actuar también como agente promotor en el crecimiento y en la formación de un cáncer, ¿vale? Entonces, por eso, siempre que hablamos de salud tenemos que hablar de equilibrio, ratios correctos, ratios de insulina-glucagón, ratios de LDL, triglicéridos, serotonina, dopamina, etcétera. Y aquí hay que hablar siempre de ratios de testosterona-estrógeno. Y no hay demostrado ningún estudio que unos niveles correctos, óptimos, en rango de testosterona, a pesar de que tengas 60, 70, 80 años, o una terapia de reposición de testosterona, siempre y cuando se alcance el ratio correcto de testosterona-estrógeno, induzca. Otra cosa es si tienes el cáncer y en ese momento te pones la testosterona, crecerá más rápido. Eso es una realidad. Y es por ello que una vez se ha resuelto la problemática del cáncer de próstata, la persona ya lleva 6 meses con un PSA controlado, no hay en el PET-TAC no hay detección de cáncer, etcétera. Cada vez son más los urólogos, y yo de hecho trabajo con algún urólogo que tras la resolución aporta terapia de reposición de testosterona, porque lo que sí que se ha demostrado, y esto fue publicado creo que en Italia hace 2 años, un estudio de más de 3.000 pacientes de hombres que habían pasado cáncer de próstata, donde las patologías alrededor del síndrome metabólico, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, infartos, si el nivel de testosterona era repuesto o los niveles de testosterona eran mayores en estos supervivientes de cáncer de próstata, todas estas patologías eran menores, porque gracias a ello el metabolismo funcionaba mejor y los niveles de glucosa, colesterol, la predisposición a aterosclerosis, hipertensión era mucho mejor controlada. Por eso queda mucho que decir, y por suerte también la urología se está abriendo a estos nuevos horizontes. Muy interesante. Siguiendo con esto, sí parece que la testosterona, como comentas en el libro, podría producir o facilitar la hiperplasia benigna de la próstata, y precisamente en los años 90 se aprobó el fármaco finasteride para evitar esta hiperplasia y que ahora se usa contra la caída del pelo, que va a ser mi siguiente pregunta. Pero ¿qué sabemos del efecto del finasteride en la salud de la próstata y en el riesgo de cáncer? No, bueno, el finasteride es un claro protector, o sea, eso está causa por protocolo prácticamente son muchos
los pacientes que en cuanto empiezan a tener un PSA elevado empiezan a tomar inhibidores de la 5-alfa reductasa, que son dos, o el finasteride o el dudasteride, que en los últimos años se usa mucho más dudasteride para generar una disminución del DHT, de hidrotestosterona, que es Sí. la fracción androgénica de la testosterona, que genera pues, caída de cabello, salida de granos, voz ronca, pero también genera aumento en el crecimiento de la próstata. Entonces, por eso hablamos de ratios, al igual que tiene que la testosterona mal usada en exceso, te va a aumentar el DHT y esto puede generar un aumento en el crecimiento de próstata y a largo plazo, si tienes un cáncer por otra circunstancia, lo que sea, pues si sigues alimentando, como bien hemos dicho, podrá crecer en mayor magnitud. Y ahí es donde los inhibidores de la 5-alfa reductasa, primero el finasteride, que salió en los años 90, y posteriormente el dudasteride, han demostrado claramente beneficiar los síntomas asociados a la hiperplasia benigna de próstata e hipotéticamente reducir la posible incidencia de cáncer. Eso es una realidad muy, muy robusta. Y pasando al tema de la caída del pelo, porque como decía, es muy común el uso de finasteride para combatir la alopecia androgénica, y me gustaría preguntarte cómo funciona, que entiendo que iría por esa inhibición de la 5-alfa reductasa. ¿Cuál es la relación entre la testosterona y la caída de pelo y si la finasteride ayuda realmente? Sí, sí, ayuda muchísimo. De hecho, bueno, pues como bien dices, en los años 90, no me acuerdo del año exactamente en el que se comercializó, fue finales de... Hubieron dos grandes fármacos a finales de los 90 y primeros años de los 2000 en la salud del hombre, que fueron los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los promotores de óxido nítrico como la Viagra. Esto generó Sí. una revolución en los hombres. ¿Vale? Y a nivel capilar es así, ¿vale? La 5-alfa reductasa es una enzima que favorece la conversión de testosterona a DHT. La DHT es la fracción androgénica, la que va a favorecer las características sexuales secundarias de los hombres. Ese acné, la piel más acnéica, la caída de cabello, la dermatitis seborreica, nuestro mayor impulso sexual. La DHT es la que favorece en plena adolescencia que aumente de tamaño el pene, es la que favorece la mayor densidad mineral ósea, el depósito de minerales, la que favorece nuestra mayor agresividad, por decirlo de alguna forma, un mayor foco cognitivo que tenemos. Todo esto lo genera el DHT y evidentemente la acción del DHT en la glándula sebácea del folículo piloso favorece la obstrucción, la pérdida de la oxigenación y poco a poco la caída del cabello, especialmente pues, en las zonas llamadas androgénicas, que es la zona occipital y la zona frontal en los hombres. En el momento en el que usamos un inhibidor de la 5-alfa reductasa, si hay menos DHT, el cabello deja de caerse, al menos parcialmente, incluso vuelve a crecer, especialmente en la zona occipital, en los usuarios de finasteride, y eso es así. Eso lo conocen todos los dermatólogos y ha sido una revolución en los últimos 20 años y ha evitado que muchos hombres se queden calvos, pero también tiene la contra de que con el paso de los años, no a todos, pero sí a bastantes hombres, pues les pueden surgir efectos secundarios como consecuencia paulatina de esa pérdida de DHT. ¿Y cuáles serían esos efectos secundarios y cómo de frecuentes dirías que son? No son comunes, pero fácilmente yo te diría que 1 de cada 10 lo puede experimentar al menos parcialmente o a épocas, ¿vale? Porque también depende del contexto, ¿vale? Yo, por ejemplo, he observado mucho más el síndrome postfinasteride en hombres con mayor acumulación de grasa abdominal, con peor composición corporal, porque, bueno, pues aquí ten en cuenta que si nosotros inhibimos a la 5-alfa reductasa, en realidad queda más testosterona que nos está convirtiendo a DHT y hay más posibilidad para que la testosterona se transforme en estrógeno vía aromatización, que es el proceso por el cual la testosterona, principalmente en la grasa, se transforma en estrógeno. Entonces, todo hombre que ya esté pasadito en kilos, que no haga deporte, etcétera, que tome finasteride, tiene más riesgos
de ese síndrome posfinasteride porque le va a aumentar más el estrógeno, va a tener más desequilibrios hormonales que le generan aumento de prolactina. Entonces, todo esto va a generar o puede generar una afección en toda la esfera sexual, el impulso sexual, la calidad del orgasmo, disfunción eréctil, pérdida en cierto modo de autoestima, evidentemente, que pues va a venir colateralmente como consecuencia de la pérdida de la competencia sexual. Y con el paso de los años yo también me he encontrado hombres que al perder DHT es como que la musculatura ha perdido la densidad o el tono magro que normalmente tenemos los hombres, ¿vale? Adquiriendo un poco pues un aspecto como más femenino, más estrogénico, la piel más gruesa con mayor acumulación de líquido, incluso celulitis, incluso las facciones de la cara. Con el paso de los años he tenido pacientes que empezaron hace 10 años y la cara, en cierto modo, se ha quedado como más redondeada, ha perdido la densidad del músculo masetero, el arco mandibular, han perdido vello en las piernas, es decir, en la zona cercana a los pies, ¿vale? Pues son pequeños detalles, pero que, pues bueno, pueden tener implicaciones y es una realidad. Da poco, pero puede ocurrir y es algo que los médicos tenemos que tener constancia. Muy bien, pues pasemos ya a las terapias de reposición hormonal. Supongamos que un hombre cumple todos los criterios que mencionaste antes y que tu conclusión como médico es que le va a ayudar esta terapia. ¿Cómo le explicarías las opciones principales que tiene, ¿no? Desde parches a geles a inyecciones, y en qué te basarías para usar una alternativa u otra? Existen muchísimas terapias. Hay algunas que han quedado obsoletas, como las orales, ya no. Las terapias orales de testosterona, que comercialmente se llamaban Andriol, creo que quedan en algún país latinoamericano, aún he visto que se toman, pero tienen que. Implican hacer una toma cada 4 horas, porque la vida media es de 4 horas. Es una locura. Nadie se va a estar tomando 5 o 6 pastillas al día cuando existen otros formatos. Luego tendríamos los formatos de inyecciones y aquí a su vez tenemos diferentes posibilidades en función de la vida media de la testosterona. Tenemos el formato del undecanoato de testosterona, cuya vida media son unas 14 semanas aproximadamente. Es muy cómodo porque te pinchas cada 14 semanas solo y tiene una vida media tan larga que te permite pues olvidarte del tema. ¿Vale? Entonces aquí en España se conoce con el nombre de Reandron y en Latinoamérica con el nombre de Nevido. El problema es que yo he visto pacientes que literalmente a las 7 semanas ya no quedaba nada de testosterona y otros pacientes, porque al final la cantidad que tú metes de un solo pinchazo es mucho, pues pacientes que han tenido semanas con mucha elevación de testosterona y es muy difícil de controlar. Dentro de los formatos de inyección, pues también tenemos los ésteres de cipionato y enantato de testosterona, que tienden a durar unos 21 días. Y luego el propionato de testosterona, que es una testosterona que dura 48 horas en sangre. El único problema de la testosterona inyectada es que tiene una vida media pues, más larga, desde el propionato del propionato de testosterona, que son 48 horas, y te tienes que poner cada 2 días, lo cual también es muy incómodo, o el cipionato de testosterona, que lo pones cada 21 días, pero al final esa testosterona siempre está elevada en sangre. Que esté siempre elevada en sangre significa que el hipotálamo y la hipófisis van a dejar de trabajar. El hipotálamo y la hipófisis son dos glándulas que tenemos en el sistema nervioso central que le informan al testículo de que trabaje para liberar testosterona y producir espermatozoides. El problema de esto es que con 2 inyecciones que te pongas, pues te vas a quedar infértil, literalmente. No vas a tener ni un espermatozoide en tu espermiograma. Y si eres un hombre de 50, 55 años con tu vida hecha, pues no pasa nada. Si estás controlado y demás, y a partir de ahí tú ya tienes claro que no quieres ser padre y no quieres abandonar nunca la terapia, no pasa nada. El problema es que si la dejas, pues te quedarás en cero y durante unos meses hasta que tu eje remonta, pues lo pasarás ciertamente mal y si quieres ser papá, pues te tocará hacer una terapia para que tu testículo vuelva a producir esperma, etcétera, ¿vale? Y este de hecho es el gran problema que ocurre en usuarios jóvenes de altas dosis de testosterona que luego cuando se lo dejan, porque mira, yo ya no quiero volver a tomar testosterona y demás, y lo usé de forma anárquica, pues luego tenemos estos problemas. Y luego finalmente tendríamos los formatos de parches o geles. Uno de los problemas es que
muchos de los geles y parches que comercialmente se venden en farmacias tienen una base hidroalcohólica, con lo que por mi experiencia prácticamente no hay entrada de testosterona, no asciende y el paciente normalmente son pocos los hombres que me relatan que noten mejorías en cuanto a los síntomas de andropausia. Es por ello que yo particularmente, prácticamente nunca trabajo con inyectables ni este tipo de geles hidroalcohólicos, sino que pues, contacto con farmacias que hagan fórmulas magistrales y que me hagan la testosterona en forma liposomada, donde la testosterona va internalizada en liposomas, que son unas vesículas de grasa, que tienen una absorción muy buena a través de la piel y ahí, por mi experiencia, sí se consigue muy bien la entrada de testosterona y yo intento siempre, bueno, intento no siempre, para mí es indispensable que la testosterona sea en suspensión. Eso nos permite que la vida media sea solo de 10 horas y que si tú te la pones por la mañana, por la noche no quede residuo de testosterona en sangre para que el hipotálamo y la hipófisis, que a diferencia del inyectable se para, aquí siga trabajando, con lo que pues, podremos llevar los niveles de testosterona donde deseamos sin que tengas una merma en la producción de esperma. Para mí ese pues debería ser el formato ideal de una terapia de reposición de testosterona. Cierto es que a efectos deportivos nada tiene que ver con la testosterona inyectable, eso es así, o sea, no cualquier persona o incluso venga de un politraumatismo, tienes que recuperarte una lesión, tienes que recuperar tu tono muscular, vienes de una hospitalización de 2 meses y tienes que recuperar rápidamente la masa muscular. Muchos estudios han demostrado como la terapia inyectable, y aún no sé saber el por qué, o sea, sinceramente no sé por qué, pero el rendimiento deportivo, la fuerza, incluso la retención nitrogenada que da ese aspecto voluminoso de la testosterona se logra más con la testosterona inyectable que con la testosterona transdérmica. Pero bueno, para mí serían residuales los usos a nivel médico en los cuales necesitaríamos una testosterona inyectable. Uh-huh. Y en el caso de mujeres, ¿qué aspectos adicionales habría que considerar más allá, obviamente, de la dosis? Pues aquí, bueno, pues los niveles de analítica de sangre, que como bien he dicho antes, pues bueno, hay que tener en cuenta que pues bueno, tenemos que documentar que esos niveles de DEA o de testosterona o androstenodiona están bajos, que no exista un antecedente de cualquier patología hormonosensible. Aquí, por un lado, tendríamos el temido cáncer de mama o cáncer de endometrio, donde para mí sería un no rotundo el no poner ni una terapia en gel, ni incluso la DEA, pero también muchas patologías estrógeno dependientes como el síndrome de ovario poliquístico, donde suele haber hiperestrogenismo, pólipos, fibroadenomas mamarios, endometriosis. No sabemos si esa mujer puede aromatizar y generar subidas de estrógeno. Entonces, para mí, este es la mayor problemática que podría existir y solo en casos determinados, pues con una estrecha vigilancia y donde compense, pues bueno, porque tenemos una mujer que ha perdido mucha masa muscular, que tiene una anorgasmia muy crónica ya en su vida y necesita una pequeña exposición de andrógenos, pues podría estar justificado. Más allá de ahí, siempre que esté controlado, no tiene por qué haber ningún tipo de efecto colateral. Y hablando justo de esa vigilancia, ¿no? Porque hay que aclarar que estas terapias requieren un seguimiento para asegurar su efectividad, para minimizar riesgos. ¿Qué indicadores o aspectos principales debemos vigilar en una persona que se está sometiendo a estas terapias? Yo una vez aplico cualquier tipo de estas terapias, pero bueno, al igual que cuando tengo un paciente con hipotiroidismo y tengo que trabajar con Eutirox, con T3 o con cualquier tipo de hormona, al principio me gusta hacer una analítica de nuevo a los 3 meses y revisar que no hay ningún tipo de efecto colateral y luego cada 6 meses ir balanceando. Puede ser que en ocasiones nos quedemos cortos, aquí la varianza es impresionante. Lo mismo que cuando trabajas con Eutirox. Hay personas que tienen un hipotiroidismo que con Eutirox 25 están clavados y otros necesitan 150. ¿Por qué? Pues hay muchísimas variables y esto nos lo va a marcar muchas veces la analítica. Entonces tenemos que ir viendo para ver si nos quedamos cortos y necesitamos subir dosis o ver si nos quedamos con concentraciones muy altas en sangre y entonces tenemos que hacer una disminución de la dosis.
Luego, en los hombres tenemos que ver el PSA. Normalmente, el PSA normalmente lo he visto elevándose con terapias inyectables. En el caso de gel, prácticamente nunca he visto que el PSA aumente. Y esto es debido a que con la terapia inyectable hay muchos momentos donde, como bien explicado antes, al durar 21 días o 14 semanas, siempre alta la testosterona, hay mucho riesgo de que haya momentos de aromatización y que suba el estrógeno y que este estrógeno impacte en la próstata y aumente de tamaño. Entonces hay que vigilar ese PSA y luego vigilar, pues bueno, los estrógenos que no estén elevados y que no hayan síntomas ni de exceso de androgenización, que el hombre no te diga, oye, se me cae el pelo, me están saliendo granos o estoy pues de muy mala leche, lo cual no suele ocurrir siempre que hablamos de terapias bajas. Y en el caso de la mujer, pues lo mismo, hay que ver que no te diga que no ha sangrado excesivamente, que no ha tenido ningún proceso de hiperestrogenismo o de androgenismo, que no te diga que tiene el pelo un poquito más débil, que no le ha salido algún granito. Básicamente, pues habrá que revisar analíticas y síntomas como con cualquier otro fármaco u hormona. Sí, sí. Bueno, perfecto, Antonio. Pues con esto terminamos. No sé si hay algo relevante sobre la testosterona que te gustaría aclarar. Por mi parte, solo añadir, y supongo que coincides, que aunque estas terapias tienen su utilidad, como bien has explicado, no reemplazan los buenos hábitos, que no hemos hablado de ellos, pero sí los enfatizas mucho en el libro, ¿no? Sí, realmente esa es la conclusión y ese ha sido el intento de plasmar, si hay que plasmar un mensaje rotundo en el libro, ese ha sido constantemente. A cada beneficio que hablaba de testosterona, siempre acababa el capítulo diciendo, bueno, recuerda que esto no te va a servir de nada si no tienes un adecuado control de nutrición, de tus biorritmos, del ejercicio, Exacto. porque de hecho es así. Por desgracia, el ser humano está abonado a intentar encontrar constantemente herramientas, pautas, fórmulas mágicas, pastillas mágicas que te solucionen la vida. Y bueno, de hecho en el libro explico, pues bueno, como uno de los primerizos investigadores de la testosterona, Claude Bernard, hace más de 100 años, con extractos de testosterona de conejos, se los inyectaba y empezó a generar un clamor popular alrededor del uso de esas terapias que hoy se han demostrado que eran placebo y tuvo 1000 médicos prescriptores a su alrededor con, bueno, una secta literalmente con extractos de testosterona, todos diciendo, bueno, parezco Tarzán, soy un gorila, y bueno, todo era efecto del placebo. Imaginémonos Sí, sí. la fuerza que tiene el poder de la mente y la convicción con la que luego uno habla y luego se le adhieren seguidores. Entonces, al igual que el ayuno intermitente, la cetosis, pues el uso de cualquier fármaco que surge inmediatamente, esto genera un aumento en el clamor popular y en las bondades que nos puede generar y luego, pues bueno, al igual que yo he hablado mucho de los beneficios del ayuno intermitente, también he tenido que ver en consulta como gente que lo ha aplicado mal, ha tenido luego efectos colaterales metabólicas y me ha dicho que es que esto ha sido por culpa del ayuno. No, ha sido por la mala implementación o por la falta de conocimiento de cómo hacerlo. Pues Claro. esto es lo más importante. La testosterona solo sería un agente farmacológico que debe estar en la punta del iceberg que viene a sumar siempre y cuando está salvaguardada el resto de herramientas en torno a la nutrición, en torno al deporte, en torno a la gestión emocional, el uso de suplementos, todo el resto de herramientas que son las que principalmente pues nos van a dar ese sentido al uso de cualquier terapia hormonal. Lo mismo que cuando alguien dice, ay, mira, me tomo Eutirox y adelgazo más rápidamente, hormona tiroidea, pues flaco favor estás haciendo a tu salud si luego te estás hinchando a bollos. Pues con esto lo mismo, si te pones testosterona para estar sexualmente más activo, no entrenas y no usas esa testosterona, te van a salir tetas. O sea, pues menudo arreglo vamos a hacer. Sí, al final nada puede reemplazar los buenos hábitos, pero si llevas un buen estilo de vida, pues estas terapias pueden ayudar, como bien has explicado. Y me parece de hecho un buen mensaje para terminar. Gracias de verdad por tu tiempo, Antonio, por tu labor y seguimos en contacto. A ti, Marcos, muchas gracias.